¿Qué es la Red de Educación Inicial de Risaralda? Es un tejido de voluntades, de pedagogas, de familias, de profesionales de múltiples disciplinas que nos hemos unido en torno a la garantía de los derechos de la infancia. Sí, le damos un saludo muy especial a Gina, a la Universidad Uniminuto, que siempre está en procesos de cualificación, jalonando y liderando también apuestas creativas, creadoras, significativas en torno a la educación de los niños y las niñas de Risaralda y de Colombia. ¿Quiénes pueden participar en la red? Todas las personas que tengan en su corazón, en su conciencia, compromiso por la educación de los niños y las niñas. Todos. Bienvenidos a este espacio, a esta casa matriz, que es un proceso que nos venimos construyendo a partir de conversaciones, de invitados, pero también de la reflexión en torno a las experiencias que estamos desarrollando con los niños y las niñas y sus familias. Entonces, aquí estamos convocando a leer libros, a documentar las experiencias, a generar procesos de investigación, acción participativa, para darnos cuenta en el día a día de las capacidades que tienen los niños y las niñas, que son infinitas. Ellos indagan el... Y por eso, ay, tan linda, aquí está Marta Inés Zapata, haciendo un saludo en nombre de todas las educadoras de la primera infancia del departamento de Risaralda. Siempre hemos sido aliados de estos procesos de cualificación. Entonces, seguiremos trabajando para que las familias, para que los nichos comunitarios, para que los vecinos tengan el cuidado esencial para que la vida de nuestra primera infancia sea una vida cuidada con amor, pero también con conocimiento, con conciencia. Entonces vamos a dar un tiempito aquí, si quieren dar algún saludo especial. Ya tenemos 44 personas en este Face Live de la Red de Educación Inicial. Y recordemos que vamos haciendo camino en la medida en que los colegas nos apoyemos, generemos acciones colaborativas, nos ayudemos a resignificar nuestras prácticas, a llenar. Ana, en este momento tenemos ya a Dianita con nosotras. Ay, excelente. Entonces, pues ha llegado aquí nuestra maravillosa maestra, Diana Salinas, que en este momento está desde Zipaquirá, ¿no, Dianita? Hola a todas, un abrazo gigante. Sí, señoras, las saludo desde Zipaquirá hoy. Qué rico, eso lleno. Esta va a ser una conferencia llena de salecita, de pimienta, de colores, de muchas formas de... Anita, se te cerró el micrófono. Y yo diciendo un montón de cosas aquí, claro. Gracias, Dianita, gracias por estar con nosotros. Gracias, 53 colegas. Y no paramos de admitir, acá está llenándose esta sala. Qué maravilla. Bueno, mi Dianis, aquí estamos entonces con muchas ganas de seguir alimentando y enriqueciendo las prácticas para educar a los niños y las niñas. En Risaralda tenemos 1,000 y en el país cerca de 5 millones de niños y niñas de primera infancia que necesitan de todos nosotros, necesitan de nuestras ganas de acompañarlos, de quererlos, de educarlos con muchos colores, juegos, movimientos, son infinitos. Ya le vamos a dar la palabra a Dianita y sabemos que vamos a seguir este camino, los vamos a seguir invitando, inviten a sus colegas, a las familias, a los abuelos, porque tenemos que pensar que cada vez que educamos un niño y una niña, estamos haciendo un mejor país,
reconciliándonos, construyendo un escenario para las paces, generando puentes con nuestras colegas de primero, de segundo, de tercero, porque eso es lo que queremos, un país que piense en su infancia y que realmente esté comprometido con los derechos de la niñez. Muy bien, entonces Diani, aquí estamos, están registrando allí la llegada de todos los que nos acompañan, 75 personas. Dianita, ¿cómo va la sal de Zipaquirá? Hola, un abracito para todas. Prendí cámara para podernos ver en medio de la distancia. No sé si me están viendo. Yo no veo mi cámara. comentarios en Facebook. Sí, artísticas de tus artistas de casa. Sí, señoras, todos caseritos. No saben lo emocionada que estoy. Para mí esto es un espacio maravilloso porque remueve miles de recuerdos, porque estoy viendo por el chat amigas, maestras, amigas, y eso es maravilloso. Recuerdo Risaralda, recuerdo Pereira con muchísimo amor. Yo soy Diana Milena Salinas, soy mujer, soy casada, soy hija, soy mamá de Lucas y de Camila. Y para Lucas y para Camila, los años que vivimos en Pereira, que andamos por Risaralda, que recorrimos los pueblos, las carreteras, y no solo Risaralda, sino Quindío y Caldas también, fueron unos años maravillosos. Ellos los recuerdan con muchísimo amor y añorando aún poder volver. Es uno de nuestros lugares favoritos, así que para mí es sumamente emocionante. Estoy muy feliz de estar con ustedes hoy. Y le voy a pedir a Melba que si me ayuda con los del chat. Qué bien, Diani. Entonces este va a ser un viaje por las bases curriculares de la educación inicial y preescolar, ese ejercicio construido con expertos, académicos, maestras, madres comunitarias, familias. Estamos aquí entonces para oírte, para repensar nuestro quehacer, para llenarlo de más ensoñación, de más poesía, de más literatura, de más juego, de más historia. Entonces somos todo oídos, estamos aquí con el corazón abierto. Gracias, voy a empezar a presentar y ustedes me van contando cuando vean mi pantalla, que sí me están viendo, y porfa, si en algún momento no me llegan a escuchar o sucede algo, tranquilas, abren su micrófono y me cuentan. Yo quedo acá al proyectar un poquito sin poder verlas y seguirlas en el chat, pero porfa, con toda tranquilidad, abren el micrófono. Ahí está, perfecto. Ay, bueno, me alegra mucho. En primera instancia, pues quería contarles realmente lo emocionada que estoy, lo importante que es este espacio para mí, de aprender con ustedes. Y cuando ustedes como red, digamos, extendieron la invitación, para mí fue un honor inmediatamente sin pensar nada, claro que sí. Y lo entiendo como un espacio de conversación. Lo que quisiera es que precisamente fuera eso, un espacio en el que podemos hablar, en el que podemos conversar, en el que aprendo de ustedes, que son maestras sabias y maestros sabios que han llevado años de experiencia trabajando por la primera infancia en su departamento, y eso ha causado un impacto y una influencia en el país. No sé si ustedes saben y sé, mejor dicho, que reír, la red de Risaralda, la red de maestras de educación inicial y maestros de educación inicial de Risaralda, es un referente a nivel nacional. Y es un referente como grupo autónomo de investigación y de trabajo por la primera infancia. A nivel nacional, en las diferentes entidades nacionales de educación en el país o que trabajan con primera infancia en el país, cuando se piensa en maestras a nivel de organización, a nivel de estructura, a nivel de investigación, de registro, de recopilación de prácticas y de compartir de saberes, inmediatamente reír es el primer referente. Así que celebro profundamente esto que ustedes han hecho. Sé que ha sido un trabajo arduo, sé que ha sido un trabajo en ocasiones complejo, sé que ha sido un trabajo
exigente porque es un trabajo permanente y ustedes han logrado algo maravilloso y es que no solo han construido la red, sino que han permanecido como red. Y esto, cuando hablamos de redes de maestros y maestras, es uno de los aspectos más complejos. Una cosa es construirla, estructurarla y arrancar, y otra cosa es permanecer en la red y generar conocimiento a través de esa red. Y ustedes lo han hecho. Realmente con toda la Bueno, humildad, ingresar con quienes todo el estén interesados reconocimiento en de la su charla saber, de su trabajo, de de su educación inicial experiencia sobre bases curriculares con la parte pues experta Diana realmente sí, Salinas con la venia a absoluta de través de reconocer todo lo Facebook, que del ustedes han Facebook hecho y Live vuelvo e de insisto porque a veces REIR, uno Red de en Educación territorio Inicial de pierde el Risaralda, panorama y está solo en territorio y eso está bien porque ya porque hay se que nos atender copó la sala las de noche. particularidades de territorio, pero vuelvo e insisto, no perder de vista el impacto que ustedes como red están causando a nivel nacional, cómo sus acciones, cómo sus reuniones, cómo sus investigaciones, sus registros, la propuesta que ustedes tienen como red está impactando a las maestras y maestros del país. Eso es sumamente importante y es importante que no lo pierdan de vista. En segunda instancia, pues de nuevo contarles que este encuentro y como así con a flor de piel recordando mil cosas, recordando yo soy científico, un proceso que amé con todo mi corazón y que trabajé con otros compañeros artistas, biólogos, físicos, con profesionales incluso de la Universidad Tecnológica del Observatorio de Astronomía, un proceso supremamente bonito pensado en la primera infancia, pero que tomó vida en sus aulas, que se hizo y se materializó con ustedes, con su saber, y que fue algo realmente maravilloso. También el poder acompañar a los niños y a las niñas en los diferentes CDIs también de Pereira, pero también haber tenido la oportunidad de conocer diferentes modalidades de educación inicial a través del fortalecimiento, del proceso de fortalecimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y poder conocer entonces estos territorios a través de los diferentes componentes de calidad de la educación inicial y con mis compañeros también en el momento de ese proceso aportar a ese fortalecimiento y acompañarlos y conocer sus experiencias. Bueno, son mil recuerdos bonitos y me alegra muchísimo, muchísimo, muchísimo haber tenido todas esas experiencias y haber aprendido. Entonces, yo no sé si quisiera poder leerlas un poquito por el chat, si están con nosotras maestras que recuerdan yo soy científico, veo a Mónica, veo a Martica, si hay alguna de nosotras aquí que está todavía con nosotras que hizo parte de Yo Soy Científico, si hay alguna que hizo parte de fortalecimiento de alguna unidad de servicio, si alguna del Acuerdo 042 que estuvo también ahí presente, un saludo para Puerto Caldas, que por aquí ya nos pegaron un saludito, para Tokio, claro que sí, para todos los que estuvieron ahí presentes, les leo por el chat, un poquito les leo. Está Alexandra, un abrazote para ese acuerdo y para todos los CDIs. Para mí es un honor y un privilegio podernos encontrar y estar acá junticos. Maravilloso. Dianita, Maravilloso. cuerpo sonoro también. ¡Ay, cuerpo sonoro! Claro que sí, Anita, con todas esas experiencias maravillosas. Claro que sí, recuerdo muchísimo una, Anita, en la que ustedes nos propusieron pensarnos en nuestro cuerpo. Y la propuesta, la pregunta detonadora era, ¿qué cambiaríamos de nuestro cuerpo? Y entonces recuerdo que nos dieron muchísimos materiales y yo terminé como pintándome a mí misma y mi propuesta era que mis crespos lograran captar como todas las ideas, pero que tuviera una palanca en la cabeza directamente conectada con el cerebro que cuando la bajara me pudiera organizar los pensamientos y que tuviera ojos en el estómago para poder saber cuando la gente sentía mariposas allí en el estómago también. Y fue un proceso muy, muy bonito, muy bonito. Y el mismo proceso de la red, también estar y asistir a procesos en que ustedes permanentemente estaban abriendo sus puertas. Recuerdo uno con la profe Anita, cómo nos mostraba su trabajo a través de proyectos y cómo promovía el proceso de lectura y de escritura con los niños y las niñas. Son muchísimos recuerdos. Miren, yo digamos, perdónenme, soy muy emotiva, pero no quisiera quedar solo en la emoción, aunque para mí es maravilloso. Quisiera recalcar en la importancia del trabajo que ustedes están haciendo. Eso para mí es fundamental el día de hoy, como el estar acá reunidas teje, construye e impacta.
realmente, digamos, mi vida personal y profesional fue impactada por este proceso y por hacer parte de algunas de las acciones de la red y las acciones que en el territorio se estaban moviendo en torno a la primera infancia. Entonces, pues sí quisiera arrancar este espacio animándoles a persistir, a insistir, a seguir trabajando y construyendo juntos como maestros y maestras de educación inicial. Eso va a ser vital. Y bueno, les voy a proponer entonces que arranquemos, ¿sí? Y mis Anitas y mis compañeras de la red, sí me ayudan, porfa, porque a veces me emociono mucho y me ayudan ahí con los tiempos cuando ya me vaya pasando y sea hora de almuercito. Ustedes con toda tranquilidad me van haciendo ojitos porque puede ser que yo esté por ahí ya pasada de tiempo. Dale, tranquila. Gracias, Listo. Dianita, tan bella. Acá estamos atentos. Bueno, en esta invitación, en este sentir de diálogos, de saberes, de estar juntos, de que no es que vamos a hacer una conferencia o que les voy a enseñar, sino que vamos a conversar, quisiera invitar en primera instancia a que juguemos un ratito, a que exploremos por un momento, ¿les parece? ¿Están listos y listas? Claro Déjenme que saber sí. por el chat que están listos, con un sí, con un no, con un emoticón, con un saludito, que están listos para que arranquemos a jugar y a explorar. Yo los estoy leyendo por acá para saber si están listos. Sí, están listos, súper, maravilloso. Qué alegría poderlos escuchar, poderlos leer. Bueno, entonces les voy a hacer una propuesta. Les traje un paisaje sonoro muy, muy cercano a mi cotidianidad para poder reconocer también la cotidianidad de ustedes. Y vamos a jugar a explorar y a reconocer estos sonidos que estamos acá. Entonces yo voy a poner el audio y vamos a jugar a que ustedes traten de reconocer lo que está sucediendo en el audio. Hola, somos exploradores y hoy te vamos a mostrar desde casa. Te vamos a mostrar los sonidos y podrás adivinar qué es. ¿Están listos? Primero. ¿Qué es este primero? ¿Quién nos escribe por el chat? ¿A qué le sonó este primer sonido? Por acá me están diciendo que licuadora, va ganando la licuadora. ¿Qué más? ¿Será que en mi entorno tengo cerca una licuadora? ¿Quién más? Cuéntenme. ¿Están listos? Primero. El secador de cabello, un carro. ¿Qué será? Un taladro, nos dice Consuelo. La licuadora. Vamos con el segundo. ¿Qué es? ¿Reconocieron este segundo? ¿Qué será este segundo? ¿A qué le sonó? ¿Estará en el entorno de ustedes también o solo mío? ¿Necesitamos un repitis del segundo? Es. Una puerta, nos dicen. Una puerta. Va ganando una puerta. El tercero. ¿Qué era el tercero? Un timbre, nos dice Caterine, un timbre. ¿Hay timbres en su entorno? ¿Sí será un timbre? Cuarto. ¿Y este cuarto a qué le sonó? A un sanitario, un WC, un baño, una ducha, vaciaron el sanitario, nos están contando por acá. El baño, el sanitario. Vamos con el que sigue. Este está más difícil. ¿A qué le sonó este? ¿Necesitamos repitis con este? Hielo en vasos, campanillas, un juguete, un tarro, una campana, hielo, el sanitario, hielera. Sexto. ¿Qué es este sexto? Una estrella de mar enamorada.
morada nos dicen, están fritando la llave del agua, una llave abierta, están fritando, vaciaron un vidrio, la llave abierta, nos dice Luz también. Ahora tú eres explorador. Escoge tu casa. Y cuéntanos los sonidos que hay en ella. Recorre tu casa y cuéntanos los sonidos que hay en ella. Es la invitación final y esta invitación final, y voy a proyectar acá este documento, me confirman si lo están viendo, viene acompañado de una propuesta para que los niños y las niñas exploren en los lugares que habitan. Esta fue una propuesta inicial que hicimos con una amiga muy querida cuando todo esto que estamos viviendo actualmente empezó, y nos hablábamos con muchas maestras que nos decían, ¿y ahora cómo? ¿Cómo voy a proponer? ¿Cómo voy a promover experiencias que se puedan vivir en el entorno hogar, en los lugares que los niños y las niñas habitan y que puedan realmente hacerse? Entonces, a partir de eso y pensando en esto, empezamos a crear y a pensar diferentes propuestas que fueran viables, que tuvieran en cuenta las voces de los niños y de las niñas, que estuvieran lejos de escolarizar, de propuestas que estuvieran lejos de este tipo de acciones que no van de acuerdo a la línea técnica y política de la educación inicial. Y entonces salió como resultado el audio como experiencia y provocaciones que hacíamos que podían ser acompañadas de manera muy sencilla en medio de la cotidianidad por los adultos con quienes habitaban en ese momento los niños y las niñas. Entonces ustedes van a encontrar acá que hay propuestas, pero primero se hace como una especificación a las familias de por qué la propuesta, a los maestros, a los mismos niños, y lo que se está invitando es acompañar. Lo que se está invitando es de manera sensible a explorar, a vivir juntos, y la excusa son los sonidos de los lugares que habitamos, reconociendo que seguramente los sonidos del lugar donde yo habito pues son diferentes a los que habitan muchos niños y muchas niñas de nuestro país, porque nuestro territorio es absolutamente diferente. Y esto se los cuento porque a partir de esto surgieron bonitas, muy enriquecedoras, que nos permitieron reconocer a las niñas y a los niños. Un niño, por ejemplo, de la costa, porque una de las propuestas era envíanos los audios de los lugares donde vives, y un niño feliz, no tengo el audio acá a la mano, pero en su acento costeño le decía, señor, adivina qué es esto, adivínalo. Y cuando ponía el audio era pues el sonido, y luego le mandaba un audio más en el que decía, estoy seguro que no lo adivinaste, señor, es mi mamá fritando el pescado. Y estaba el audio de su pescado, estaba ese paisaje sonoro de los lugares donde los niños y las niñas habitan. Muchos maestros pudieron recorrer esto, recoger estos sonidos, y a partir de eso iniciar sus propuestas y trabajar en torno a las propuestas que ellos querían desarrollar con sus niños y con las niñas. Y quise iniciar con esto porque creo que es importante que como maestros y maestras no olvidemos explorar, no olvidemos jugar. No olvidemos que nosotros también podemos y debemos, necesitamos disfrutar de esas expresiones propias, de la literatura, del juego, de la exploración, de las expresiones artísticas. Y por eso hoy, pero lo que quisiera que quedara en medio de esto, más que, digamos, unos contenidos específicos, es esa invitación a jugar, a explorar, a pintar, profes, a cantar, maestros y maestras, a escribir, a dibujar, a no dejar de expresarnos a pesar de las 1001 tareas que se nos van en el día y que no sabemos cómo, ¿verdad? Para poder entonces profundizar en lo que hoy nos atañe, en lo que quisiéramos realmente abordar el día de hoy, pues es importante dar un recorrido muy general a nuestra historia, un mapeo muy, muy general, pero que es muy importante, porque si bien queremos enfocarnos en bases curriculares, no es posible, digamos, enfocarnos en un solo documento sin tener el contexto y sin reconocer que ese documento depende y dar respuesta a los referentes anteriores que han surgido en el paso que hemos avanzado en el país como
comunidad que realmente quiere atender y reconoce la primera infancia. Entonces es muy importante tener todo el panorama y todo el recorrido. Y pues no lo tenemos desde siempre, empezamos con un corte, de empezar desde algún lado, pero seguramente sucedieron muchas cosas antes que llevaron a este punto. Pero tenemos como primer punto de referencia, que es sumamente importante para nosotros, tenemos un punto de referencia que es vital, de vital importancia, y es cuando realmente entonces logramos como humanidad reconocer que los niños y las niñas son titulares de derecho. Eso es de suma importancia. Y uno dice, pero ¿cómo antes no habíamos hecho eso? Pues eso lo hacemos en 1989 y no es necesariamente que antes no lo hubiéramos hecho, pero ahora lo hacemos de manera oficial. Ahora estamos entonces realmente reconociéndolo y nos estamos poniendo de acuerdo como humanidad. Entonces está la Convención de los Derechos del Niño. Y esto es sumamente importante, vuelvo y digo, y uno diría, pero ¿esto qué tiene que ver con pedagogía? ¿Esto qué tiene que ver con Miau? Pues que estamos diciendo que los niños y las niñas son titulares de derecho y que los reconocemos. Y esto tiene un llamado puntual, y es que las acciones que nosotros desarrollamos y realizamos en nuestras salas de desarrollo, en nuestras aulas, son directamente acciones políticas que nos están diciendo cómo nos reconocemos a nosotros mismos y cómo reconocemos a los demás como sujetos, y esto no lo podemos olvidar, maestros y maestras. Nuestro quehacer pedagógico es un quehacer político, es un quehacer de concepción del otro y de mí mismo, y por eso es tan importante conocer el marco técnico y político en el que nos movemos en nuestro país para definir y aterrizar nuestra propuesta. Luego, en 1991, pues Colombia en la ley 12 dice sí, nosotros nos unimos también a los derechos del niño y los ratifica. Y en 1994, pues viene la ley 115, que es todo un revolcón para la educación, pero que además específicamente para nosotros, pues define el preescolar. Y en 1997 tenemos un documento entonces que en su momento fue sumamente importante, que son los lineamientos preescolar, que vienen con una mirada, que vienen con una propuesta por dimensiones, una propuesta, digamos que para su momento fue muy importante y nos ayudó a avanzar. En el 2006 viene la ley 1098, que es conocida como el Código de Infancia y Adolescencia, y es muy importante que nosotros lo conozcamos, porque este documento es de vital importancia para nuestro quehacer pedagógico. Y vuelvo y digo, uno diría, pero ¿eso qué tiene que ver con mis acciones? Pues tiene que ver que en el Código de Infancia y Adolescencia entonces ya reconocemos a los niños y a las niñas no como menores, sino como titulares de derecho. Y empezamos como país a hablar de algo muy importante, y es la protección integral. Imagínense eso, que antes no lo habíamos mencionado, pero además se habla de un aspecto vital en el entorno educativo, y es la corresponsabilidad. Y cómo todos como comunidad, como sociedad, el Estado, la familia, la comunidad, las instituciones educativas, el sistema educativo, somos corresponsables de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y esto tiene incidencia directa en nuestro quehacer pedagógico, en el aula diariamente. Esto se debe vivir y materializar en nuestras propuestas pedagógicas. Este documento además es uno de los documentos en el país que empieza a hablar con una perspectiva de enfoque de género, lo cual significa también una revolución, un cambio súper importante en nuestro país, y algo de vital importancia para nosotros, y es que enuncia el desarrollo integral, pero además enuncia el desarrollo integral en la primera infancia, que hasta el momento no se había hecho. Hablábamos exclusivamente de preescolar, entendido como se había denominado en la ley 115, pero aquí ya estamos hablando de la primera infancia. Aquí voy a correr un poquito y me perdonan si hablo muy rapidísimo, pero luego vienen en el 2013 algo muy importante, que fueron los fundamentos políticos, técnicos y de gestión. Bueno, aquí me faltó uno y no sé por qué aquí me faltó, porque en la otra sí lo tenía, acá no me aparece. Miren que acá en el 2010, perdónenme, acá en el 2010 hay un documento muy importante que es el documento 10. Pero porque así, sí, miren, tan chistoso. Pero ahí lo vieron, ¿sí lo ven aquí? Este es el documento 10, es un documento de vital importancia porque nos permite entonces ahora tener una mirada de los niños y de las niñas desde su gestación.
¿Y cómo entonces podemos comprender el desarrollo de su pensamiento? ¿Cómo podemos tener una mirada en clave de desarrollo? ¿Cómo en mi práctica pedagógica considero y tengo en cuenta acciones puntuales? ¿Cómo concibo el desarrollo? Este documento fue muy importante en su momento. Hoy en día, digamos, hay en discusión algunos aspectos del documento, especialmente por la propuesta de competencias, pero en su momento y aún actualmente es un documento muy, muy importante. En el 2013 surgen entonces los fundamentos políticos, técnicos y de gestión que nos dan precisamente eso, las bases. ¿Qué entendemos por niño y niña? ¿Qué entendemos por familia? ¿Qué es educación inicial? Este documento es un documento referente permanente para nuestra práctica pedagógica. Y luego viene en el 2000, primero viene en el 2010, entonces, toda la serie de orientaciones pedagógicas que son las que ustedes conocen y manejan con muchísima profundidad, y es como entendemos a los niños y a las niñas, pero ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de educación inicial? ¿Qué es educación inicial? ¿Por qué la llamamos educación inicial? ¿Y a qué hacemos referencia con las expresiones propias de los niños y de las niñas, que es conocida como las actividades rectoras y que no debemos perder de vista, que son maneras de expresarse, de conocer, de acercarse al mundo? Pero son de ellos, son propias de los niños y de las niñas, no son de nosotros los maestros o las maestras, son expresiones propias de los niños y de las niñas. Yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con maestros me atrevo a decir que son expresiones propias de los seres humanos, son maneras como nos expresamos. Y esto pues son unos referentes pedagógicos vigentes actualmente, muy importantes, nos hablan además del seguimiento y valoración al desarrollo, del juego, de la literatura, de la exploración, de las expresiones artísticas. En el 2016 entonces llega la ley 1804 que ya se establece todo esto que se ha desarrollado hasta el momento como política. Y este fue un momento muy importante para el país, entenderlo como política, entender que se había, digamos, materializado y que era realidad. En el 2015 surge un lineamiento muy importante y que hay que, digamos, retomar algunos conceptos de este referente, es Todos Listos. Es un lineamiento que nos habla de cómo acompañar sensiblemente a los niños y a las niñas en sus transiciones. En Manizales, hablando, digamos, del eje cafetero, y tuvimos un proceso muy bonito acompañado con la Universidad de Manizales en las instituciones educativas de experiencias pedagógicas que permitían esto. Y creo que es un aspecto importante para tener en cuenta hoy en día porque las transiciones no hacen referencia solo al tránsito o al paso de los niños y las niñas a la educación formal, sino cómo los acompañamos de manera sensible en sus cambios. Y sus cambios no solo son cambios de nivel, de grado, de curso, de maestra. Hoy en día, por ejemplo, estamos enfrentando todos como humanidad un gran cambio. ¿Cómo acompañamos de manera sensible a los niños y a las niñas en esas transformaciones? ¿Cómo estamos cerca de ellos? ¿Cómo hacemos visible su voz? ¿Cómo acompañamos este gran cambio que para muchos se está presentando hoy en día? Y es que después de un año de estar con sus familias en el entorno hogar, todos viviéndolo de manera diferente, todos, algunos de unas maneras, digamos, entre comillas, más afortunadas que otras, pero todos en eso, ahora estamos cambiando a un esquema presencial, a una atención presencial bajo el esquema de alternancia. ¿Cómo acompañamos esa alternancia? ¿Cómo acompañamos que los niños iban unos días y otros no, que hace mucho no iban, que se están encontrando nuevamente, pero ahora bajo otras condiciones? Y esto también tiene que ver con nuestra apuesta pedagógica, tiene que ver con nuestra práctica de manera tangible. No es solo que los niños usen la mascarilla, es el sentido del por qué la mascarilla. ¿Qué acciones pedagógicas nosotras entonces y nosotros promovemos para que se apropie eso, para que tengamos ciudadanos críticos que lo entienden, que lo comprenden y no solo que siguen la instrucción? Miren, por eso lo importante de tener este panorama, todo el panorama político, porque no estamos hablando solo, y acá cada vez que las personas del común piensan que educación inicial son los números y las vocales, yo quiero sacarles esta diapositiva y mostrársela. Y es que no estamos hablando de eso. Incluye tal vez eso, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de pensamiento crítico, estamos hablando de participación real de los niños y las niñas, estamos hablando de ciudadanos. Vuelvo e insisto, hablar de una apuesta pedagógica es hablar de una apuesta política de los ciudadanos que nosotros soñamos para el mundo,
de qué es lo que estamos nosotros realmente construyendo como país, como nación, como humanidad, más allá incluso que como Colombia. Por eso tan importante tener como todo este panorama, y viene también entonces con todos listos un documento muy bonito, además muy sensible, es uno de mis favoritos, debo reconocerlo, por su tono, por el reconocimiento que hace a las maestras, por las propuestas que trae, y es que dice aquí cómo se escribe esta palabra. Y son orientaciones precisamente para promover los procesos de lectura y escritura en transición, pero promoverlos de manera emergente, no desde la plana, no desde la A de Alicia, no desde procesos que no son propios de los niños y de las niñas, sino de manera emergente, desde sus intereses reales y genuinos y desde sus procesos reales y genuinos. Y en el 2017, pues por fin aterrizamos a donde vamos a estar hoy, que es en bases curriculares. Y entonces, por eso no podemos hablar de este referente, no lo podemos simplemente sacar y tomar como solito. Tenemos que hablar de este y de cualquier otro referente en este marco político y técnico, porque todos tienen relación el uno con el otro. Todos son un paso más allá del siguiente y todos permanentemente deben estar bajo nuestra mirada, digamos, crítica en el sentido de construcción, de verificación, de comprensión, de apropiación como maestros. Todos deben estar en ese sentido. Entonces, por eso no abordamos este solito, como bases curriculares y ya, sino que hace parte de toda la línea técnica y política de educación inicial en el país, hace parte de esa construcción que hemos hecho, hace parte de ese proceso que nosotros hemos desarrollado como país y que debemos reconocer que hemos tenido unos grandes avances. Ahora, ¿cómo lo materializamos en nuestras salas de desarrollo, en nuestras aulas? Porque miren, si algo también tenemos que reconocer, lamentablemente, es que aún he tenido la oportunidad y la fortuna, y eso ha sido un regalo maravilloso que agradezco profundamente en mi vida y pues a mi familia también, que me ha dado la oportunidad en términos de toda la lucha que hicieron para mi proceso de formación, y mi esposo y mis hijos para el proceso de poder ir a diferentes lugares del país y conocer diferentes maestras y maestros y niños y niñas y apuestas pedagógicas. Desde, ay, perdón que se me mueva aquí, muy desde acá, desde un referente que fue muy importante en su momento, pero que miren todo lo que hemos avanzado. Y aún estamos parados en dimensiones, en contenidos, aún estamos parados en procesos que, vuelvo y digo, fueron importantes en su momento, pero que hoy tenemos una línea mucho más amplia y unos aspectos muchísimos más amplios. Después del 2017 de bases curriculares, pues tenemos un aspecto muy importante que sé que ustedes conocen también en Risaralda, que es toda la apuesta del modelo de acompañamiento situado. Y entonces allí tenemos el MAS como un referente que ya nos amplía la mirada muchísimo más a cómo aterrizamos esto en nuestras aulas y en nuestras salas. Y en el 2018 sale entonces de manera pública el MAS-E, que son orientaciones específicas pedagógicas para acompañar a los niños y a las niñas de comunidades étnicas, afro y campesinas. Este es un documento también muy importante. Digamos que de manera rápida, y vuelvo y digo, insisto, perdón si corrí mucho, es muy importante que tengamos en cuenta este panorama. Es de vital importancia. Vuelvo e insisto, porque no podemos simplemente tomar un referente y sacarlo de todo este contexto, porque uno solo tiene que ver, está aislado y da respuesta a los demás. Referente de la educación inicial en Colombia, educación inicial y preescolar en Colombia, y es un referente que precisamente lo que todo este recorrido que nosotros hemos visto. Bases curriculares es uno también de mis favoritos, me parece muy pertinente en términos de que aterriza esos cómo aterrizo en mi sala de desarrollo de manera práctica lo que significa la educación inicial, lo que es realmente el juego, la literatura, la exploración, cómo lo organizo, cómo lo materializo, qué debo tener en cuenta para esto. Esto es un poco lo que nos orienta referentes técnicos y políticos de la educación inicial.
Si quisiéramos hacer un resumen grandísimo, así muy a grosso modo, de manera muy, digamos, gruesa y hasta grosera, diríamos que bases curriculares da respuesta a 3 preguntas vitales, 3 preguntas esenciales. La primera es, ¿qué se potencia en educación inicial? La segunda es, ¿para qué? ¿Para qué potenciamos eso en la educación inicial? Y la tercera, y creo que es un fuerte que tiene ahí bases curriculares y que permite materializarlo, porque además en territorio es mucho lo que pedimos las maestras, y es el cómo. Entonces, bases curriculares nos da respuesta un poco a cómo materializo esto, cómo lo potencio. De acuerdo, pues entonces a esta línea técnica y política y en coherencia como lo hemos visto, cómo este documento da respuesta a los demás, pues bases curriculares, digamos, básicamente nos dice, se potencia el desarrollo, pero pone en tensión algo muy importante, es el desarrollo y aprendizaje de los niños y de las niñas. Y esto es maravilloso, porque aquí de manera clara se enuncia el aprendizaje. Y esto es muy importante, es importante que lo tengamos en cuenta también en nuestras apuestas pedagógicas. ¿Qué se potencia en educación inicial? El desarrollo y aprendizaje de nuestros niños y las niñas. ¿Para qué se potencia? Y acá de nuevo insisto, nuestra apuesta pedagógica tiene que ver con nuestra propuesta política, no politiquería, política, con la construcción de humanidad, con el tejido social que nosotros queremos, por el que estamos luchando, por el que vivimos más allá de simplemente levantarnos y comer, con los sueños que tenemos como humanidad. Y entonces bases curriculares propone 3, que no son los únicos, pero propone 3 propósitos del por qué. Para construir identidad, para que seamos una humanidad que tiene identidad, que se reconoce, que hay otros que le quieren, que hay otros que están cercanos, que hay otros que le pueden cuidar, que se pueden relacionar con nosotros. Y entonces a partir de esos otros construyo mi identidad, pero también a partir de mis propias particularidades. Y entonces aquí vuelvo e insisto, hay toda una apuesta. Hay una apuesta de que más allá de que yo quiera que mi niño o mi niña de mi sala de desarrollo de mi aula haga bien la M o sepa que la M con la A, más allá de eso, mi apuesta tiene que ver con cómo se reconoce, cómo se identifica a sí mismo, cómo reconoce e identifica a los demás, a su cultura, a su comunidad. Y esto también lo he tenido la oportunidad de ver de manera maravillosa en diferentes territorios. El año pasado tuve la oportunidad de acompañar unas maestras hermosas de un territorio muy cercano acá donde estoy en este momento, en un municipio llamado Cogua. Y en Cogua es un municipio frío de la sabana, muy cerca de la sabana bogotana, de Cundinamarca, y Cogua es llena de ovejas. Y las maestras hicieron ese más en su propuesta pedagógica de cómo la lana, el tejido, las manos, las ovejas están ahí presentes todo el tiempo. Y tenían un proyecto que además era transversal en muchas de las instituciones porque trabajaban en red en relación al valor del tejido y el trabajo con las manos y lo que esto significaba para su comunidad. Y eso tiene que ver con cómo potencio desde mi apuesta pedagógica esa manera como los niños y las niñas construyen su identidad. Como un niño y una niña de Cogua, por ejemplo, puede construir su identidad a partir de su comunidad, de su familia, de su misma maestra, de sus compañeros, de lo que sucede allí. Otra cosa que propone bases curriculares o que se declara en este documento es que los niños y las niñas, pues para que lo potenciamos, para que seamos humanos, ciudadanos, que nos comunicamos, que logramos comunicar asertivamente nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros imaginarios, que logramos comunicarnos, y comunicar no es solo decir, no es solo hablar, que utilizamos 1000 maneras de comunicarnos, y claro que aquí está el proceso de lectura y de escritura, pero no se restringe a un proceso de lectura y de escritura alfabético. No se restringe a un proceso de deletreo, no se restringe a un proceso de identificación de letras o de símbolos. Tiene que ver con todo un proceso de comunicación como seres humanos. ¿Qué comunicamos y cómo nos estamos comunicando? Y finalmente, pues propone, no como único, vuelvo e insisto, que potenciamos para que exploren, para que disfruten, y este es mi favorito, disfruten aprender.
Y acá esto me trae muchísimos recuerdos de Risaralda, recuerdo a través de Yo Soy Científico como en algunas aulas de transición llevamos pupas de mariposas y esperamos con los niños y con las niñas a que las mariposas nacieran en el aula, salieran de ahí de su crisálida y extendieran sus alas. Esto fue acompañado por una bióloga en su momento de la Universidad de Manizales. Y fue un proceso sumamente bonito, ese proceso de permitir en varias aulas que los niños observaran, que con las lupas miraran, que registraran en sus cuadernos los cambios que ellos podían observar cada día. Y la emoción de todos, porque no puedo decir que de los niños, de las maestras también, de nosotros mismos, los profesionales que estábamos allí cuando esas crisálidas se abrían, era una cosa, miren, era una cosa loca. Los niños llegaban al aula a mirar la crisálida, inmediatamente llegaban a eso. Y cuando esa crisálida por fin se abría, tengo en mi mente el recuerdo de una niña que tan pronto la crisálida se abrió y pues la mariposa, y aprendimos, la mariposa no sale ahí mismo volando, se queda quieta y la bióloga entonces les contaba que sus alas estaban mojadas, que necesitaban secarse, que la luz del sol les daba, bueno, una cantidad de cosas además sumamente poéticas, ¿no? Que el sol le daba fuerza, que bueno, una cosa tan bonita. Y cuando nos quedamos todos mirando esa mariposa ahí quieta, pegadita, sin extender aún sus alas, esta niña empezó a llorar y a llorar y a llorar y pues de la emoción como que a todos se nos aguó el ojo y pensamos que era por la emoción, pero ella seguía llorando y finalmente cuando logra comunicar qué es lo que está sintiendo, la niña está triste porque quería que su mamá estuviera ahí y pudiera ver también cómo nacía, cómo salía de la crisálida la mariposa. Tengo recuerdos muy, muy bonitos de cómo, digamos, a través de este proceso y con ustedes trabajamos precisamente para disfrutar el aprendizaje. En otras salas, porque recuerdo que eran por varias, en otras salas trabajábamos a través de un chef y trabajamos experiencias relacionadas con los sabores, colores, alimentos y preparación de los mismos. Y recuerdo que llevábamos una experiencia de Milo, preparábamos Milo junto con los niños y las niñas, pero en algún momento el chef le echaba al Milo un colorante verde. Y entonces era jugar con los niños a quién se tomaba esa bebida verde que no se veía agradable. Y cuando alguno se arriesgaba y descubría que era Milo, igual que el otro que no era verde, y por qué está verde, y por qué no le cambia el color, por qué no le cambia el sabor, pero el color sí le cambia, y por qué le tenemos como asquito a esto verde. Esas preguntas y esos detonantes fueron maravillosos para poder contribuir a que los niños disfrutaran aprender, exploraran, construyeran de una manera realmente asertiva, de una manera realmente pertinente a los intereses y a las necesidades de los niños y de las niñas. Y finalmente tenemos ese cómo, y ese cómo que tiene que ver con cómo lo organizamos. Y aquí creo que ahí vuelvo, insisto, una fuerza en bases curriculares y es que nos permite como maestros y maestras aterrizar de manera clara el qué hago, cómo lo hago. Y entonces aquí viene el indagar, el proyectar, el vivir la experiencia y el valorar el proceso. Esta imagen fue tomada directamente de los insumos del Ministerio de Educación, por eso ustedes lo ven con logo y todo, porque es uno de los, si recuerdan, de los afiches gigantes que en ese momento se estaban movilizando para poder dar como apropiación y generar apropiación de este documento. Digamos que a grandes rasgos y en muy grandes términos, esto es más o menos lo que nos propone bases curriculares. Vuelvo y digo en muy, muy, muy grandes rasgos y de manera así como muy, muy gruesa. Quisiera saber si hasta el momento alguno quiere decir algo para no sentirme que estoy hablando aquí como loquita, como lora mojada. ¿Hay algo que quieran resaltar, preguntar, decir, participar, conversar junticas? Las escucho y les escucho. Listo, Dianita, estamos entonces pendientes de las preguntas, de quién levanta la mano para darle lugar a la conversación. Mientras se animan a escribir allí, pues nos parece muy importante resaltar esa invitación que tú haces a construir identidad,
acompañar a los niños y las niñas en esas narraciones, con ese patrimonio literario. Sí, vamos a darle la palabra a Gina Paola Moreno de la Universidad Uniminuto. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, Diana. De verdad, maravilladas aquí en este ejercicio de compartir. Qué bien nos haces. Nosotros desde la Corporación Universitaria Minuto de Dios y el programa de licenciatura en Educación Infantil y Pedagogía Infantil venimos haciendo todas estas reflexiones de manera constante. Nos lograron acompañar aquí dos grupos muy especiales, el grupo de segundo semestre Seminario de Infancia y el de séptimo semestre de Práctica Pedagógica 1. Entonces, de verdad que encontrarnos con estas inquietudes, necesidades y todas las invitaciones que tú nos haces desde tu maravilloso discurso y experiencia para nosotros es muy enriquecedor, además porque empezamos a enfrentarnos y venimos también de enfrentarnos a unas prácticas pedagógicas con los niños y las niñas que han tenido que suscitar el cambio, que han tenido que integrarse, hacerse cada vez más transversales, más aterrizados y más significativos, de verdad. Muchísimas gracias por este compartir. Gracias, Gina. Dianita. Gina, sabes que me alegra tanto poderte escuchar y poder saber que instituciones de educación superior hacen parte de este espacio y de esta red. Yo a nivel personal de verdad lo celebro profundamente porque cuando vamos a territorio también, cuando tengo la oportunidad de ir a territorio, de conversar con las maestras, de conversar con recuerdo, por ejemplo, hace algún tiempo, el año pasado, tuve la oportunidad de ir a un territorio muy bonito y muy rural, pero rural así de esos rurales que no tienen que coger el avión, la chiva, el burro, la canoa, o sea, estoy exagerando, pero muy rural. Y entonces encontramos que los maestros y maestras de educación inicial son profesionales que han venido desde una formación maravillosa que es las normales superiores en nuestro país y luego instituciones educativas y tienen todo un proceso gigante. Pero cuando nos acercamos a ellos y hablamos de los referentes y hablamos de todo este caminito, de todo este proceso, no lo conocen. No hay apropiación y no los conocen. Yo he encontrado desafortunadamente maestros que hoy en día no conocen los referentes y las orientaciones pedagógicas, que no conocen bases curriculares, que no conocen lo que dice la ley 1804, es decir, no hay una apropiación de la política. Entonces celebro muchísimo que entidades de educación superior estén en estos espacios y como tú nos cuentas estén promoviendo esta apropiación. Me parece maravilloso porque creo que es realmente un aspecto que es muy importante y que debemos ser muy intencionales en eso, que nuestros profesionales de educación tengan esta apropiación antes de recibir el título, de salir a terreno con los niños y las niñas, es maravilloso. Cuando uno mira la ilustración que hay detrás de la fotografía de Diana Salinas, pues descubre la coherencia de ella en su vida, en su hacer y en su discurso, porque detrás está Martín Abad. Y Martín Abad sería uno de esos grandes artistas que deberíamos estar acercando a la vida de los niños y las niñas desde la primera infancia. Pues no es pereirano, pero, o sea, no nació en Pereira, nació en Jericó, Antioquia, pero hace parte de nuestro legado. Aquí hay alguien levantó la manito, sí, dale, creo que Lucía. Gracias por este espacio tan bonito que nos brindan. Sí, en realidad, y como lo acabo de decir también Diana, muy importante las universidades, de verdad, le enseñen, le den las orientaciones al docente de cómo es que debe de salir a trabajar con los niños, porque realmente, lastimosamente, la educación que recibimos algunos docentes fue una educación muy centrada como a, no sé cómo expresarme, sí, poco dinámica. Entonces, poco a poco con estas capacitaciones, con estas orientaciones que
nos brindan, nosotros hemos ido apropiando una manera diferente de trabajar con nuestros niños. Poco a poco hemos integrado en el aula más la dinámica, el entusiasmo, el trabajar, como dicen ustedes, con lo que nos rodea, con lo que le rodea a nuestros niños. Y en el ambiente donde yo vivo tenemos un gran trabajo también con los padres de familia, porque los padres de familia vienen también de una educación donde ellos creen que si no ven un trabajo en una ficha, en un cuaderno, pues el niño va a perder el tiempo a la escuela. Entonces tenemos que ir cambiándoles ese chip también a estos padres de familia para que ellos nos apoyen con actividades donde el niño se va a ir a coger la tierra, va a ir a remojar sus juguetes. Mamá, muéstreme, yo miro en la cocina qué necesito, porque personalmente tengo casos de niños donde uno les manda orientaciones de trabajo, que es para ir y remojar en la casa, y no. La verdad, les da dificultad mandar una evidencia de esas tan sencillas, donde tienen todo ahí a la mano, coger el niño, venga pues practique y luego en un minutito, venga ahora sí, mandémosle la evidencia a la profe de que usted sí está trabajando como debería de estar trabajando. Entonces, de verdad que me parece muy importante eso, que vayamos de verdad como haciendo esas capacitaciones, es como con los padres de familia, que desde los hogares los padres de familia sepan que cuando lleguen a la escuela, al grado transición, van con una continuidad de trabajo que involucra la actividad de los niños con los materiales de la casa, de su entorno. Listo. Hay mucho más para hablar, Lucía. pero no, paro aquí. Nuevamente, gracias. Lucía. Muchísimas gracias. Tú nos haces un llamado muy importante y es las familias. Y este es otro de los grandes retos que tenemos y ojalá más adelante ustedes puedan y podamos compartir un espacio en torno a las familias. ¿Cómo son cómo las comprendemos como diversas? ¿Cómo son también sujeto de derecho, un sujeto colectivo de derecho? Y acá también cómo tenemos un marco técnico y político. Tenemos la política de fortalecimiento y acompañamiento a las familias y vuelvo, insisto, las políticas tienen que ver con nuestra apuesta pedagógica, con cómo materializamos nuestras apuestas pedagógicas en las salas de desarrollo y en las aulas. Esto es sumamente importante. Entonces nos haces un llamado a cómo involucramos a las familias, cómo las entendemos como diversas, cómo las entendemos además como agentes de cambio, no como los pobrecitos que hay que darles todo, que no saben, sino que reconocemos sus saberes, su experiencia, los reconocemos como familia y como protagonistas también, como parte esencial del proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas. Súper. Diana Carolina nos está diciendo que desde la Universidad Tecnológica de Pereira, también con la primera infancia y prestos a seguir diseñando sociedad. Me alegra muchísimo esto. Aquí estamos de parte de la asignatura de educación bilingüe en la primera infancia. Un saludo, Diana. Celebramos muchísimo eso y miren, me alegra mucho que podamos ser de diferentes escuelas de formación, no solo institucional, sino de áreas, y esta es una apuesta maravillosa y es un avance que yo debo reconocer también como territorio en Risaralda y en Pereira, y es que cuando hablamos de primera infancia no solo estamos hablando de maestras de educación inicial, maestros de educación inicial y licenciaturas en educación inicial, estamos hablando de programas que en ocasiones no tienen que ver directamente con educación inicial, pero que han de manera articulada trabajando. Y entonces lo que les contaba, yo recuerdo allí de manera muy articulada estar con la tecnológica, con todo el equipo de investigación Orión del observatorio y cómo ellos acompañábamos y montábamos prácticamente procesos y experiencias pedagógicas para que los niños y las niñas pudieran precisamente disfrutar, construir el mundo, pero también como también desde artes, por ejemplo. Entonces recuerdo un proceso súper bonito que tiene que ver con construir identidad, pero tiene que ver con cómo descubrimos el mundo, que era con este símbolo, con este monumento que tenemos en Pereira del viajero, allí en
que ahora queda pues ahí en el Mega, y cómo los niños y las niñas descubrían diferentes maneras de expresión de artistas que tenían que ver también con su territorio. Y a partir, por ejemplo, del viajero, tuvimos experiencias como, por ejemplo, transformación de la materia, y recuerdo que les llevamos pedacitos pequeños de materia sólida que el maestro y cómo era que el artista había hecho esto, cómo cambiaba la materia, por qué cambiaba la materia, por qué cambiaba de color, pero además vimos por qué se llamaba el viajero. Los niños construyeron la propia historia del viajero, de qué país venía, vimos dónde quedaba ese país, qué le gustaba comer en su país, qué le gustó de comer acá, por qué tenía la maleta, en qué mano tenía la maleta. Todos estos procesos precisamente pensando en promover el disfrute del aprendizaje y el desarrollo de los niños y de las niñas, pero en clave de experiencia pedagógica. Tilma nos está diciendo que hable de pensamiento crítico. Es así entonces en que en la primera infancia se pueden hacer semilleros de investigación, pues los profes de grados superiores piensan que los niños pequeños no pueden empezar investigación. Para mí los niños primera infancia son los mejores en esto, los más observadores, los más científicos. No, señora, no estás para nada equivocado, Tilvia. Hace algunos años tuve la oportunidad de ver un personaje muy reconocido de nuestro país, colombiano, que se desempeñaba en ese momento como el director de uno de los zoológicos más importantes de Estados Unidos, pero que había pasado también por unos puestos muy importantes. Él era biólogo y dedicado completamente a la ciencia. Y cuando le preguntaron que definiera científico, que qué era ser un científico, y él dijo, ser científico es ser un niño. Y por eso los científicos jamás pueden dejar de pensar como niños, porque el niño se está preguntando absolutamente todo el tiempo el niño se está preguntando cosas. Y eso es hacer ciencia. Ahora, nuestro reto en nuestras propuestas pedagógicas es cómo partimos de sus preguntas. Con una maestra amiga hablábamos precisamente esta semana el gran reto que tenemos de realmente partir de sus preguntas genuinas. Y eso no quiere decir sentarnos en círculo y preguntarles a ti qué te interesa, porque pues no van a contestar realmente, no vamos a obtener y vamos a terminar en lo mismo. Los dinosaurios, las casas, los medios de transporte y los colores. Y cuando vemos, eso no les interesa a los niños, ellos ya lo conocen. A ellos les interesa otro tipo de cosas que son de suma importancia para ellos. Y a partir de eso, ¿cómo promovemos sus desarrollos y sus aprendizajes? Aquí viene la experticia y el saber pedagógico de cómo observamos, cómo captamos, cómo indagamos, cómo reconocemos a través de diferentes experiencias realmente sus intereses genuinos, intereses reales, lo que realmente les está sucediendo e interesando. Les compartí en el chat un enlace de un proceso que hicimos también cuando inició todo esto de la cuarentena y de no ir más a las instituciones educativas ni a las unidades de servicio, modalidades de atención, que tiene que ver con cómo recogimos o cómo tratábamos, por lo menos pretendimos recoger las voces de los niños y de las niñas y darles vida. Eso en cuanto a cómo nuestra apuesta pedagógica está siempre con los niños y las niñas en el centro y pensando en reconocerles a ellos realmente como titulares de sus derechos, no como a quien venga yo le hago, venga yo le enseño, venga yo le estimulo, venga yo le digo, sino como desde el centro ellos son los protagonistas y así los reconozco realmente. Mi Anita. Dianita, aquí en el Facebook dicen cómo hacer para que los directivos acepten el trabajo por proyectos. Pues ellos piden planeaciones por dimensiones y áreas. Sesión de estas, ¿no? Y es uno de los grandes retos que tenemos. Y digamos también es comprendiéndolos en el sentido de que no es con mala intención, es con el temor. A veces muchas entidades y muchos profesionales de las diferentes entidades piden muchas cosas y nos contradecimos en ocasiones. Solicita. Yo recuerdo en un territorio, por ejemplo, en alguna ocasión que tuvimos la oportunidad de acompañar un proceso y decíamos, mira, en la planeación ten en cuenta esto, haz esto, y acompañábamos como a las maestras y los maestros. Cuando nosotros salimos, llegó otros profesionales y, por ejemplo, le empezó a pedir planeación de las interacciones.
y como bases curriculares propone específicamente tres o enuncia específicamente tres interacciones: cuidar, acompañar. Entonces, les solicitaba que en la planeación especificara qué planeaba para cuidar, qué planeaba específicamente para acompañar. Entonces acá era supremamente loco esto, porque cómo yo voy a planear la interacción, cómo yo voy a planear cómo lo acompaño. Yo acompaño desde la palabra, desde la corporalidad, pero cómo, y cómo lo vas a cuidar y provocar, y cómo lo vas a provocar, que esto quede. Entonces, claro, esto depende mucho también en ocasiones, digamos, una falta de conocimiento o una falta de interpretación, digamos, correcta de los lineamientos y el sentido de la educación inicial. Creo que en esto hay que trabajar mucho, pero creo que un camino sí es insistir con directivos docentes en cuanto a la política y a la apuesta de educación inicial. Sé que nos falta mucho, pero también sé y reconozco, por ejemplo, que ustedes como territorio han avanzado. Ustedes, por ejemplo, han podido avanzar en que las instituciones educativas tengan su apartado de educación inicial. Eso es vital. Y eso en muy pocos territorios a nivel nacional se logra. Pero eso es de vital importancia, que entendamos, por ejemplo, que en educación inicial no ponemos carita feliz o carita triste, no vamos por áreas o por dimensiones, y por eso el boletín no sale así. Es cierto que nos falta mucho avanzar allí, Anita, es mucho, mucho. Y aquí entonces también, gracias Diana, dice Miriam Echeverry, cuando manejamos aulas multigrado se dificulta un poco estar todo el tiempo con nuestros niños de transición, pero diseñamos estrategias para compartir algunas actividades con todos los grados, en las cuales involucramos de manera eficaz los más pequeños, dando mucha importancia a sus aportes, esperando y respondiendo a todas sus inquietudes. Miren, acá surge cosas y aspectos maravillosos, y aula multigrado tiene que ver con algo digamos, de lo que he estado muy cercana últimamente, que ha sido, digamos, muy sensible para mi vida y mi formación profesional también durante los últimos meses. Tiene que ver con nuestra ruralidad y ruralidad dispersa. Nuestras ruralidades y ruralidades dispersas, porque son todas tan diferentes. Uno piensa en ruralidad y entonces, claro, piensa la vaca, el cultivo, el campesino, y he tenido la oportunidad también de ir a ruralidades que son otra mirada. Tuve la oportunidad de ir a un lugar donde, digamos, por los actores también que estaban allí presentes, actores armados, uno no podía entrar con celular, no podía llevar anotaciones, no podía tomar notas, tenía que seguir sus indicaciones, y era una ruralidad absolutamente dispersa. Para ir a hacer un encuentro grupal, un encuentro familiar, teníamos que desplazarnos. Yo de Bogotá tuve que ir, tomar el avión, luego ahí tomar la chalupa, y luego de la chalupa tomar otro carro, y desde carro al otro día, porque ya era muy tarde, tomar otro carro, 4 horas de camino por trocha. Y uno dice, llegué. Y cuando llegué, camine 2 horas más para ir a un encuentro grupal, donde habían 3, 4 familias. El tema de ruralidad en nuestro país, de las ruralidades, es un tema que aún debemos avanzar. Y a propósito de eso, la semana pasada vi una película súper linda que se las recomiendo también, que me sacó lágrimas y me hizo pensar en nuestra primera infancia y la ruralidad. Se llama dos mujeres y una vaca, y está en RTVC Play, gratis, completamente gratis. Y habla de cómo esta mujer gestante, que no sabía leer, está prometiéndole desde el vientre a su hijo: usted va a ir a la escuela y usted va a aprender a leer y usted me va a enseñar a leer a mí. Y ellas tienen que desplazarse desde donde están en su ruralidad a un pueblo, al pueblo más cercano, porque llegó la carta del esposo, del papá del bebé, y ninguna de las dos sabe leer. Tienen que ir y buscar quién les lea la carta. Para mí fue desgarrador eso, pero además las circunstancias en que se da el nacimiento, miren, todo esto, y perdón que me emocione con esto, porque multigrado tiene que ver definitivamente con ruralidad, con las ruralidades en nuestro país y con las ruralidades dispersas. Y aquí pues hay una apuesta también, tenemos que tener una apuesta pedagógica frente a eso, y volvemos al punto: ¿cómo construimos identidades de nuestra ruralidad? ¿Cómo rescatamos estas identidades campesinas, étnicas, afro? ¿Cómo están
a esto, cómo los niños y las niñas de la ruralidad disfrutan y tienen acceso para descubrir, para explorar, cómo esto hace parte de ellos. Esto es sumamente importante, Miriam, muchas gracias por contárnoslo y creo que un aspecto importante que debemos fortalecer con los maestros y maestras de ruralidad, nosotros mismos como maestros, es No se me puede pensarnos montar en el que, computador, claro, niño, porque me multigrado daña es lo que estoy la clase haciendo. para primero, la clase para transición, la clase para segundo y para tercero o hasta quinto si es que tengo quinto y tengo que hacer 5 planeaciones, 3 planeaciones, como en clave de experiencia puedo generar esta experiencia para los niños y para las niñas, todos, pero cada uno de acuerdo a su proceso de desarrollo. Y entonces aquí el estar en interacción, el que los niños y las niñas estén juntos, es un proceso de enseñanza maravilloso. Y perdón que me extienda tanto con esto, para poder continuar solo quisiera contarles algo más, y es precisamente en un grado, en un multigrado, en un área rural que tuve la oportunidad de acompañar también hace muchos años, estábamos en un proceso de acompañamiento con la maestra y en una de esas experiencias propusimos la preparación de una pizza. Ellos llevaban sus ingredientes y pues claro, ese fue el día de la locura, con la maestra también luchando un poco por el tema del desorden y el reguero y quién recoge y bueno, la ansiedad de todos, empezamos a mezclar la masa, la sal, le echamos leche, estábamos viendo mezcla reversible, irreversible, entonces llegó un momento en que la pregunta que les hicimos es, bueno, ahora podemos separar la harina, ellos que habían vivido la harina seca, luego le echamos el huevo, ¿podemos separar la harina de la leche en este momento? Y uno de los niños de transición, de los más pequeños, tomó la masa y la exprimió como si estuviera escurriendo ropa. Y dijo, sí, miren, así. Y él estaba comprobando en ese momento si podía separarlo. Y los niños grandes fueron quienes le dieron respuesta. Y pues claro, en medio de risas y de todo eso, empezaron a explicarle algunos que sí y otros que no la podían separar, es decir, ellos mismos aprendiendo y enseñándose entre ellos y eso fue sumamente importante. Y de nuevo les cuento que creo que es muy importante partir de eso. Hay algunos aspectos, ¿sigo mi Anita o vas a decir algo? No, voy a leer un aporte que también complementa Miriam Echeverry cuando dice, en pandemia estamos diseñando actividades en las cuales las familias completas participan, rescatando los saberes de los abuelos. Entonces, muy importante el hecho de que podamos avanzar en currículos integrales e integradores. Y también, y veo que lo vas a decir ahorita mismo, es la importancia de reconocer que nosotros los maestros y maestras tenemos un saber pedagógico y con ese saber dialogamos con nuestras ver a los directivos por qué estamos cambiando. Dale, Dianita. Exacto, Anita, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Abordar en un solo espacio todo lo que es bases curriculares, pues sería abordar todos los referentes, porque como les digo, bases es un referente que da respuesta a todos los otros referentes y a todo este camino que hemos desarrollado hasta el momento como país. Pero hay algunos aspectos puntuales que yo quisiera y por términos de tiempo no podemos abordar y profundizar porque además requieren de tiempo y que ustedes también conocen, pero hay algunos aspectos puntuales que yo quisiera dejar en punta, como uno diría coloquialmente, dejarlas y dejarlos picaditas en cuanto a esto, es decir, que quede en su mente como más que la respuesta, la duda, más que la exposición, la intriga, el saber por qué, un poco como al estilo Gabriel García Márquez en Crónica de una muerte anunciada, empieza de una vez diciendo, se murió, la mañana que iba a morir Santiago Nazar, se levantó a las 5:30, o sea, ¿qué dice bases curriculares? Habla de esto, pero es importante profundizar en esto. Es muy importante que ustedes puedan hacer el zoom sobre esto, avanzar sobre esto, dar su mirada respecto a esto, porque tampoco hay respuestas únicas y absolutas y el proceso no se agotó con bases curriculares, esto sigue en construcción. ¿Cuáles son uno de los aspectos que yo rescato de bases curriculares? Es que bases le da lugar al saber pedagógico. Es decir, dice, ustedes maestros, ustedes saben. Y miren, realmente quien conoce el territorio, quien conoce las familias, quien conoce los niños y las niñas, son los maestros. Por eso la importancia de una apuesta pedagógica
realmente rigurosa, estructurada, consciente, maestros y maestras. Y acá también debo reconocer que hay maestros muy pilos, muy entregados, muy dedicados. Y también en territorios lejos de Pereira, muy lejos de Risaralda, he encontrado, por ejemplo, maestros que tienen un cuaderno de planeación, el mismo cuadernito de hace 5 años, de verdad, sin exagerar. Y entonces cuando vienen algunas entidades a pedir la planeación, entonces, pues claro, es el mismo cuaderno de la misma planeación de hace 5 años. ¿Y dónde está nuestra apuesta política? ¿Y dónde está nuestra concepción de niños y niñas? De que son diversos, de que son diferentes. ¿Cómo puedo tener la misma planeación de la profe del lado? Si es que los míos son otros niños, ¿cómo puedo tener la misma apuesta pedagógica de hace 10 años? Si es que los niños son otros. Les comparto esta fotografía con muchísimo amor, con toda la emoción. Este año, el año pasado, a final de año y este año a inicio de año, tuve la oportunidad por un tiempo considerable de acompañar el proceso de las maestras y los maestros en algunas unidades de servicio y en general de los servicios de diferentes modalidades de educación inicial del ICBF en Providencia. A causa, pues claro, de la contingencia del COVID, pero además de pues todo lo que tiene que ver con el huracán Iota. Y entonces tengo aquí dos maestras que para mí fueron maravillosas, que les reconozco no solo a ellas como personas, aunque lo hago, sino como maestros. Es decir, los maestros sabemos, los maestros conocemos. Miren, nosotros estábamos allá tratando de generar experiencias con los niños, de construir ambientes, de hacer, de reunir, de recolectar, y duramos tiempo, y más encima el clima y las condiciones, y ay, Dios, y lejos de la familia, que para mí mortal, y ya varios tiempo, y sin luz, no había luz, no había agua, bueno, unas condiciones que fueron, pero fue maravilloso, una experiencia súper bonita. Y ellas llegan a apoyarnos después de nosotros estar una semana en eso, ellas llegan las próximas semanas que estuvimos ahí a apoyarnos. Miren, esto cambió. Empezando por comunicarse con los niños y las niñas en su propia lengua. Ellas empiezan a hablar criol y a los niños les brillaron los ojos. Es que nosotros no lo sabíamos. Ellas empezaron a hacer sus propias propuestas y experiencias pedagógicas y a decirnos, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos esto? ¿Y si hacemos aquello? Y uno decía, es esto. Ellas saben, ellas conocen su territorio. Ellas saben dónde viven las familias, de qué lugar es, cuáles son sus gustos, cuáles son sus saberes. Y lo mismo con las niñas y con los niños. Generaron unas, y por eso les traigo, como para mí las fotos son como regalos que nos dan como saber y nos cuentan de la vida de los otros. Nosotros estábamos tratando además de atender a los niños y las niñas en medio de la contingencia en carpa, porque pues la infraestructura no lo permitía de otra manera, y pues claro, se podrán imaginar el calor natural del lugar, más el calor de la carpa, más el calor del tapabocas, en fin. Y ellas en un segundo, bueno, profes, ¿y cómo hacemos? ¿Y qué experiencia proponen? Y todo girando en torno a su identidad, a su cultura, a descubrir el mundo, a comunicar. Y entonces desarrollamos en conjunto una experiencia pedagógica divina que denominamos el rondón. Y no digo divina porque yo haya estado ahí, por el saber de ellas. Se llamaba el rondón, que es un plato típico, es el plato típico de la isla. Es pescado, pero este era el rondón de las emociones, y era una experiencia que invitaba a los niños y a las niñas a poder expresar, a poder comunicar con múltiples lenguajes cómo se sentían a partir de lo que había pasado. Y ustedes ven que ahí está la olla, están los ingredientes, todos los niños además empezaron en criolla a contar que si rayaban el coco, que si metían el pescado, que le echaban la uyama, que prendían el fuego. Fue una cosa tan emotiva. Y adicional, pues tienen unas rondas, unas tradiciones orales que tiene que ver con la literatura, y la maestra se vistió como uno de sus personajes típicos, que es Mayaya, una mujer que era obsesionada por hacer aseo y arregló la casa y la dejó divina, brillante, y cuando fue a salir a la calle, porque ya había terminado después de hacer el oficio todo el día, no sabía dónde había guardado las llaves. Entonces tienen una ronda de eso y empiezan a cantar en criol esa canción, y todos los niños entonces saben cuándo es el momento de la ronda, cuando empiezan por todo el lado a buscar las llaves, a levantar, a correr, y la casa de Mayaya, que había hecho oficio todo el día, termina vuelta a nada, porque ahora por buscar las llaves la volvió a desordenar. Disfrutamos
Entonces, un aspecto que pone en clave y que dejo en punta ahí es el saber pedagógico. Y lo dejo en punta en términos de poder animarles a seguir trabajando como red, a seguir investigando. Los procesos realmente valiosos en educación inicial están sucediendo con sus niños y con sus niñas, con las apuestas pedagógicas que ustedes dan, con los procesos que ustedes tienen. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuvimos en Pereira, uno de los retos era recoger las preguntas que hacen los niños y las niñas y las respuestas que daban a esas preguntas. Algunos niños, por ejemplo, preguntaron a partir de estas experiencias que tenían que ver con los alimentos, llevamos piña para que nos dijeran a qué sabía, y algunos decían ante la pregunta de qué sabe, sabía sol. ¿Y de dónde, entonces, de dónde nace? ¿Cómo la cultivan? Hay que ir hasta el sol y cultivarlo. Y de ahí salían unas propuestas poéticas y de iniciar los procesos de lectura y de escritura súper bonitos. Ustedes saben, ustedes tienen el saber pedagógico, conocen, ustedes saben. Otro aspecto que deja en punta acá bases curriculares es el concepto de desarrollo y aprendizaje. Y acá es muy importante que logremos avanzar como maestros y maestras y poner en clave esto en nuestras aulas y en nuestras salas de desarrollo. ¿Cómo lo materializamos? ¿Cómo es esto del desarrollo? ¿En qué momento de transformación está mi niño, la niña, el niño, los niños que estoy atendiendo? ¿Cómo puedo potenciar su aprendizaje? Esta es una foto para mí también hermosa, hace parte de una de las oportunidades que tuve de ir a la costa pacífica, en un lugar también, pues además con unas dinámicas de conflicto armado muy complejas, y resulta que nos cogió mucho el día ahí, y si uno no sale a cierta hora del día ya no se puede devolver porque crece la marea. Entonces, pues estaba ahí en el muelle, pues viendo cómo crecía la marea, y está este hombre de 4 años, que además parece de 7, por lo grande, por lo fuerte, y empezar a reconocer las diferencias y particularidades de nuestros niños aún en eso, y empieza a conversarme y empieza a explicarme y a darme toda una lección de por qué la marea sube, y por qué debía haber salido antes, y por qué ya no podía salir ahora. Y yo en ese tiempo tuve la oportunidad incluso de hacer una llamada por WhatsApp y que pudiéramos hablar con Camila y con Lucas y que él les explicara. Y bueno, y yo decía, Camila y Lucas no conocen esto, yo no conozco esto, porque esto hace parte de la vida, de las particularidades, de las características que ha tenido él acá, en su territorio, con su familia, con sus maestros. Y eso ha potenciado de manera particular su desarrollo y su aprendizaje. Y por eso traigo como también como para poder compartirles de corazón una de mis fotografías favoritas, y es reconocer la sabiduría y el saber de los niños y de las niñas. Y a partir de ese saber, potenciar su desarrollo y su aprendizaje. Los niños y las niñas sí saben leer, sí saben escribir, sí saben contar. Y a partir de cómo lo hacen, nosotras promovemos como maestras, como maestros, su desarrollo y su aprendizaje. Y partimos de eso para promoverlo. Pero eso significa que como maestros, también en nuestro quehacer pedagógico, tenemos que apropiarnos del concepto de desarrollo, de aprendizaje. Tenemos que avanzar en cuanto a eso. Este año también, y me alegra que esté Martica con nosotros, porque muchas, o mejor dicho, muchas no. Estas fotografías son compartidas de Risaralda, a partir de un proceso sumamente bonito que tuvimos, que allí y disfrutar, que tenía que ver con cómo partimos de lo tradicional, de lo que conocemos, de lo que sabemos, de lo que es propio a nosotros. Y entonces en los territorios donde he ido he podido ver que los niños todos se saben Lola y la vaca Lola. Y como les contaba últimamente, como lo rural ha estado tan presente en mi vida personal y profesional, y ha sido como tan importante ver vacas por todo lado y la influencia que ellas tienen también en la cotidianidad de las familias y de los niños y de las niñas. Y a partir de eso surgió una propuesta muy sencilla para poder compartir con los abuelos, las abuelas, los tíos, las papás, las mamás, los primos, las familias, los maestros, maestras, los niños y las niñas que conocen a Lola, pero que saben que ella guarda muchísimos secretos. Entonces, trabajamos en torno a una Lola que tiene cabeza y tiene cola, pero que tiene muchísimos secretos más. Y entonces, por ejemplo, tiene alas con las que sueña todas las mañanas,
Tiene una larga lengua que permite saborear el verde mientras duerme, pero además tiene unos ojos miopes que le hacen usar gafas, ver el sol y las montañas. Tiene unas patas fuertes y largas que de un solo brinco la llevan hasta la luna a bailar como ninguna. Tiene un mechón que peina todas las mañanas con un peine que guarda en sus ventanas. Tiene unas grandes orejas que escuchan todas tus quejas. Tiene unas pezuñas que tejen y nunca envejecen. Y sobre todo, tiene un corazón que late al son de su canción, la canción de Lola. Y la invitación es, ¿y tú qué otros secretos conoces de Lola? Y a partir de eso, algunas familias, niños y niñas que pudieron disfrutar y que les pareció llamativo eso, nos compartieron secretos de Lola. Y estos precisamente son secretos de las Lolas de Risaralda, que tiene una lengua muy larga, que le sirve para saborear, que tiene leche, que imagínense esta. Aquí hay unas cosas súper bonitas que ellos construyeron y podemos reconocer sus grafías y cómo entonces a partir de lo que ellos conocen potenciamos lo que significa para el desarrollo de los niños y de las niñas hacer rimas, hacer coplas, representar gráficamente algo que está en su cotidianidad y que además su familia le acompañe y esté allí. Esto tiene que ver con cómo promovemos y potenciamos su desarrollo. Un tercer aspecto de bases tiene que ver con interacciones. Y esta fotografía es una imagen maravillosa que me regaló un viaje también a un territorio rural y era su mamá con su papá, la familia entera en un cultivo grandísimo de papas, recogiendo papas. Y allí junto a ellos, sus hijos, los niños, muy temprano en la mañana. Interacciones, y bases habla de interacciones. Y que es supremamente importante, experiencia. Experiencia pedagógica y aquí bases curriculares en términos de desarrollo y de toda la política nos plantea un reto y es cómo promovemos experiencias pedagógicas y les comparto una foto de una experiencia que nos propuso en alguna ocasión Camila, cuando tendría tal vez, no sé, 8 años. Y era cómo podíamos pintar y expresarnos gráficamente a partir de tinturas naturales y con pinceles naturales. Entonces aquí vemos los pinceles que ella propuso, obviamente pues con ayuda, pero las ideas eran como de ella, con chocolate, con zanahoria, con remolacha, con, ¿cómo se llama este? Cúrcuma, con la espinaca, cómo podíamos tomar esas tinturas y explorar a través de ellas, qué tanto podíamos hacer con ellas, intentamos y experimentamos en papel, en tela, en papeles delgados, en papeles gruesos. Pero acá muy importante, experiencia pedagógica, cómo pasamos de las acciones aisladas que podríamos tal vez denominar como actividades, que además no tienen que ver con los intereses de los niños y las niñas y están más relacionadas con rellenar, con dibujar, con pintar el circulito y que ahí se agotan y no, realmente no vienen de los intereses de los niños y las niñas a experiencias. Y el concepto de experiencias es algo que también hay que avanzar. Las experiencias que viven los niños, no solo en términos pedagógicos, cuando tuvimos la oportunidad de ir a Providencia, traté como de ilustrar de manera muy sencilla y perdonarán, es solo una propuesta de ilustración, algunos diálogos que tuvimos con niños y niñas de primera infancia, específicamente niños de 3 y de 4 años. Y estaba llegando tanta gente a la isla y estábamos en tiempos de Navidad, estábamos a 2 días de 24 de diciembre y llegó fulano con regalos y tal canal de televisión con regalos y tal institución con regalos y una niña de 4 años nos dice, yo no quiero más regalos, yo quiero mi casa, yo quiero mi casa, yo no quiero más regalos. Y otra niña narrando la historia dice, mi casa se la llevó el mar y yo vi cómo las olas se la llevaron. Las experiencias, los niños y las niñas tienen experiencias de las cuales podemos partir para promover y potenciar su desarrollo y su aprendizaje. Y finalmente, bases curriculares nos deja un reto enorme, en el que también debemos profundizar y ustedes me perdonarán que estoy tomando este tiempo y no les estoy diciendo nada, solo proponiendo retos sin profundizar en ninguno de ellos.
pero nos deja un reto enorme y es la generación de ambientes pedagógicos, ambientes que potencian el desarrollo. Si la política dice que el desarrollo no es lineal, no es homogéneo, que si la política nos dice entonces que el desarrollo no es por etapas, que no se puede dividir por dimensiones, porque no se genera de esa manera. Entonces, ¿cómo tiene que ser mi aula? ¿Cómo tiene que ser mi sala de desarrollo para que genere procesos que no son homogéneos, que no todos están haciendo lo mismo al mismo tiempo, que no son lineales, que no está proponiendo y dando por entendido que lo que vimos ayer ya el niño lo tiene hoy? No, ya es que él ya aprendió eso, que no es en línea, que es en espiral. ¿Cómo deben ser esos ambientes entonces que le proponemos a los niños y a las niñas? Y acá les traigo fotografías de la unidad de servicio que tuvimos la oportunidad de acompañar en Providencia, además con el reto de los protocolos de bioseguridad, del distanciamiento social, bueno, de la cantidad de cosas. Acá proponíamos diferentes maneras de expresar con diferentes texturas de no estructurados, de origen natural. Acá ustedes pueden ver la propuesta era trabajar mucho con luz y con sombra, la hora, a qué horas el sol permite esta sombra, cómo puedo imitarla, cuál es más grande, cuál es más pequeña, cuál me gusta, con cuál me siento mejor, un nicho que permita un poco más de intimidad, de acá estoy solo, puedo disfrutar de imágenes, de lectura, de un tiempo de descanso. Y miren que intencionalmente solo una mesa y una silla. Desafortunadamente en ocasiones nuestras aulas y salas de desarrollo esto es lo que más tienen. Y tal vez, solo tal vez, podríamos pensar que podemos reducirlas, tal vez no las necesitamos tanto, necesitamos otros espacios que nos permitan y nos generen interacciones diferentes y otras experiencias. Y de nuevo les pido perdón por haber corrido tanto y quisiera volver a escucharlos, no sin antes recordarles. Siento que Bases, lo que hemos dicho, es un referente, tiene muchísimas cosas, pero nos deja en punta algunos aspectos a profundizar. El saber pedagógico, desarrollo y aprendizaje, interacciones, experiencias pedagógicas y ambientes pedagógicos. Aspectos muy importantes que podamos profundizar. Les escucho, mi Anita. Sí, Dianita, muchas gracias por el emocionar. Dice Maturana que no aprendemos sino desde el emocionar. Quisiera leer el aporte de la profe Luzalba Betancourt que dice: realizar nuestras clases a través de la experiencia con los materiales de fácil acceso, hacer que los niños se entusiasmen, se emocionen, se diviertan y vivan su propio mundo. De esa manera se integran también las familias. Algunas familias no se interesan por estas actividades, no lo ven importante, consideran que los talleres escritos son los que tienen sentido. La verdad, la experiencia produce mayor sentimiento y les encantan los niños. Y también la profe Luzmari Obando: en esta pandemia se trabajó con proyectos teniendo en cuenta las acciones rectoras y fue una forma de educar a los padres a un cambio, porque ellos eran protagonistas y se dieron cuenta de la importancia de trabajar en proyectos e intereses de los niños con su medio, construyendo su propia identidad y la producción y aprendizaje. Los padres decían: es espectacular, y se sentían orgullosos de sus hijos y envían esas evidencias tan lindas y la familia comprometida en la orientación. Gracias, Anita, y muchas gracias, maestras, por esas voces. Yo sigo insistiendo, además de los retos que les estoy proponiendo y que creo que a nivel personal como maestros y maestras y como red debemos profundizar: ambiente, saber pedagógico, experiencia pedagógica, todo lo que tiene que ver con las familias, cómo las concebimos, cómo las vinculamos, cómo las familias y la comunidad, el señor de la tienda, el vecino, la abuelita, puede comprender el sentido de la educación inicial, son aspectos que están ahí en punta en los que debemos continuar trabajando e insistir. Y miren que siento que, claro, las familias quieren el escrito, pero también un poco viendo, y esas son cosas que serían muy interesantes poder registrar, ustedes que tienen la oportunidad como red de poder recoger, por ejemplo, y que salga
una sistematización muy robusta de lo que sucedió en pandemia, como esta circunstancia de porque era tener que trabajar con la familia, nos cambió también la manera como nos relacionamos y cómo los vemos. Y propuestas como, por ejemplo, los sonidos, pero no queda solo con reconocer los sonidos, sino que hay una guía que invita a que dibuje los objetos, a que trate de describir, que veamos pistas de estos objetos, a que descubramos, a que exploremos, a que contemos, a que clasifiquemos, pues les ayuda un poco a las familias también a entender por qué en educación inicial hablamos de experiencia y cómo los niños y las niñas sí aprenden a través de las experiencias que nosotros proponemos desde nuestra propuesta pedagógica. Esto significa tener una propuesta pedagógica muy robusta, muy fuerte, muy bien fundamentada, muy estructurada. Dianita, aquí hay una voz muy importante del departamento de Risaralda, Marta Inés Zapata, que ha acompañado todos los procesos de educación inicial desde la Secretaría de Educación Departamental. Dice: Dianita, tenemos una gran preocupación desde la Secretaría de Educación Departamental con respecto a las cartillas para transición que se están implementando desde el PTA, donde se vuelve a la lectura y escritura alfabética, a las planas, ya que los niños deben llegar a primero leyendo y escribiendo. Me gustaría conocer tu opinión. Siento que retrocedimos y estamos perdiendo lo que habíamos alcanzado desde las bases curriculares y las orientaciones para la lectura y la escritura emergente. Me gustaría conocer tu opinión. Gracias. Dios mío, ¿qué es esto? Yo ¿qué les puedo decir, maestras y maestros? Yo les puedo decir, pues, lo que les he dicho el día de hoy. Esta es nuestra línea técnica y política. Esto es lo que estamos avanzando. Esto es lo que guía. En términos, vuelvo y digo, no solo de orientaciones pedagógicas, sino en términos de la línea política, es decir, de referentes que nos indican cómo concebimos a los niños y a las niñas, cómo concebimos a las familias, cómo concebimos la educación inicial. Y es bajo esta lupa y bajo esta mirada que debemos, es este el prisma que debemos tener en cuenta bajo el que miramos cualquier otro material. Es a través de esto. Es a través de esto. Y estos, como vimos el día de hoy, pues nos invitan definitivamente a tener en cuenta unos aspectos específicos a potenciar del desarrollo y del aprendizaje, nos invitan a unas interacciones sensibles y nos invitan específicamente a generar experiencias pedagógicas. Y las experiencias tienen como una de sus características principales que parten y surgen de los intereses propios y reales de los niños y de las niñas, de la realidad de su contexto. Entonces, pues como les digo, debemos tener como maestros y como maestras una apuesta pedagógica, porque tiene que ver con nuestra apuesta política del ciudadano y del ser humano que nosotros como maestros soñamos y queremos y bueno, compartimos ahí muchísimas preocupaciones. Sí, nosotros también desde la red de educación inicial de Risaralda sentamos nuestra posición con relación a que leer y escribir son procesos socioculturales, están situados en contextos de significación. Los niños y las niñas no son loros, ellos no vienen a repetir, ellos piensan, construyen su discurso, interpelan la realidad, sueñan, generan una cantidad de posibilidades desde el lenguaje y en eso nos tenemos que instalar si tenemos esa claridad conceptual. Los niños piensan, las niñas piensan, juegan, cantan, producen textos y por eso también son capaces de leerlos de manera significativa. Aquí hay una afirmación que dice la red que desde Facebook algunas maestras se encuentran muy preocupadas por la evaluación en transición, pues piden que se haga por dimensiones y a veces con notas para los niños. ¿Qué nos diría Dianita? Sí, esta es una preocupación, digamos, permanente, digamos que acá un poco con
¿qué les puedo contar? Un poco desde la experiencia que he tenido, no solo sucede en nuestro territorio, en muchísimos lugares de Colombia sucede exactamente lo mismo, y es un poco, sí, esta falta de conocimiento, y vuelvo, insisto, no de mala intención, pero digamos como en el afán de dar respuesta a todo, se desconoce la claridad que hay en los lineamientos técnicos, y la claridad de los lineamientos técnicos es que en educación inicial tenemos un seguimiento y valoración al desarrollo desde lo cualitativo. Y acá necesitamos nuevamente la experticia, el saber de los maestros, el involucramiento de los directivos docentes, el involucramiento permanente, la injerencia de todo lo que tiene que ver con la academia, con las instituciones de educación superior, donde se estén permanentemente escuchando la voz. Acompañar y hacer seguimiento y valoración al desarrollo es todo un proceso que incluso es mucho más complejo que dar una calificación. Y es muy importante que podamos avanzar como territorio, y acá entonces nos toca ver como institución educativa, cada uno como institución educativa para poder ver pues realmente cómo es. El lineamiento es muy claro y pues lo que podemos decir es que no es por dimensiones, muchísimo menos por áreas. Y entonces acá el problema creo que no es cómo no es, porque creo que muchos hemos escuchado cómo no es. El problema y el conflicto entra para cuando decimos entonces, ¿y entonces cómo? ¿Cómo es? Díganme cómo. Y acá creo que la red tiene un trabajo muy importante, y es poder compartir entonces ese cómo en términos prácticos. ¿Cómo lo hace esta maestra? ¿Cómo se hace en esta institución? ¿Tú qué instrumento utilizas? Sí, es cualitativo, pero ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo podemos indagar en otros territorios de qué otra manera se hace? ¿Cómo se hace la bitácora acá? ¿Cómo es el informe a las familias en esta otra institución, en este otro territorio? ¿Cómo se hace este rotafolios o esta carpeta del niño en el que guardo las grafías? ¿Cómo lo hacemos a través de fotos? ¿Cómo funciona el museo que me permite tener fotografías y objetos que los niños han construido durante el periodo académico para dar cuenta de ese proceso? Creo que aquí hay un trabajo muy bonito también que podríamos avanzar, y es ver esos otros cómo, no quedarnos solo en cómo no, sino ver esas otras 1000 posibilidades de cómo sí lo podemos hacer. Dianita, muchas gracias por todos estos elementos de reflexión. Aquí nos dice la profe Luceneida Botero: en mi colegio se planteó desde los propósitos del desarrollo y aprendizaje de una manera descriptiva, cualitativa, y el operador está haciendo los ajustes donde se describe el seguimiento al desarrollo. Miren la importancia de que las maestras entremos en diálogo con los directivos, pero también con los administradores y diseñadores de las plataformas, a partir de ese saber pedagógico que hemos insistido. Y dice Marta Inés Zapata: necesitamos que los directivos docentes también apropien estos lineamientos y orientaciones. Las maestras los conocen, pero desafortunadamente en algunas instituciones educativas se les sigue exigiendo evaluación cuantitativa. Sí, sí, es cierto. Y ustedes tienen un avance acá y una esperanza súper grande, y es ustedes como red, ustedes como colectivo de saber pedagógico, que, y vuelvo y digo, como inicié, influye e impacta más allá de lo que ustedes creen. El impacto de la red va a nivel nacional y va a nivel de los directivos, o sea, los directivos también deben sentir de alguna manera esta fuerza pedagógica que los lleva también a reflexionar en ese saber y en ese hacer en sus instituciones educativas. Muy bien. Bueno, vamos a ir entonces recogiendo los últimos comentarios para cerrar, agradecer, festejar la posibilidad de que nos reunamos más de 100 maestros y maestras a pensar en la calidad de la educación, en el valor de las ricas interacciones, en la posibilidad infinita de explorar el mundo, investigarlo, de escuchar las voces de los niños y las niñas, como nos ha dicho Diana, valorar esa interrogación del mundo que ellos tienen y trabajar juntos por este país, un país que necesita renacer en su alma, en su conciencia, en sus ganas de aprender, de reconciliarnos. Y entonces, así como nos ha enseñado esta gran pedagoga Dianita Salinas,
Vamos a ir caminando por el mundo de la mano con la infancia para llenarla de calor, de color, de sueños y también ayudarles a pensar que la vida es así como se la merece, más bella, más justa, más buena, más equitativa. Diani, muchas gracias en nombre de todo este colectivo, del equipo de la Red de Educación Inicial, Ana María Duque, que desde el principio creó esta posibilidad de conectar con tu saber, con tu sabiduría. Dice Luisa Fernanda Rivera, soy maestra en formación de la Escuela Normal Superior de Pereira, me pareció muy importante todo lo que hablaron hoy, todo lo que aprendí. Alexandra Bedoya, muy provocador, reflexivo y enriquecedor. Y como todo lo que nos habla de acá, nos lo mencionan en el estudio. Qué bien. Anita Duque, tienes la palabra. No, agradecer a tantas y a tantos maestros y también hay directivos por estar presentes, por querer reflexionar y por querer apostar por procesos de calidad. Oportunidad de compartir con muchas maestras de las cuales he aprendido tanto y me encanta ver que siempre, siempre hay esa disposición para cambiar, para avanzar, para reflexionar sobre las prácticas. A Dianita, gracias. Dianita, creo que haber cruzado nuestros caminos en esta vida ha sido muy enriquecedor. Admiro tu capacidad para ponernos como en escena a dialogar todos estos referentes de calidad y toda la política de educación inicial. Muchísimas gracias por tu bondad, por, tu, por tus ganas de compartir ese saber. Te lo agradecemos inmensamente y pues no, bendiciones, muchas bendiciones. Te escuchamos. Terminaremos entonces, Diani, leyendo, gracias Anita, esta voz de Joana Paola Cardona y de Gilma, que dice: excelente charla, cada día nos trae nuevos retos, esta pandemia nos ha hecho reflexionar mucho en nuestras prácticas, además de hacer partícipe a las familias. En mi institución se ha visto poco a poco maestros que antes se negaban a esta metodología y hoy están satisfechos y que desea romper sus metodologías tradicionales y romper los paradigmas. Y Gilma Rocío Mendoza dice: excelente encuentro, muy enriquecedor y significativo. Diani, gracias, un abrazo a esa familia maravillosa, saludes a de muchas ganas de seguir caminando por el mundo de verdad, con el alma henchida estamos. Gracias, mi Diani. Un abrazo, mi admiración completa para ustedes. Vuelvo e insisto, como maestros, como maestras, como red, el trabajo que han logrado, el tejido que han construido es maravilloso. Una voz de aliento, de seguir, de permanecer, de insistir. Y bueno, en punta nuevamente todos estos retos que nos quedan. Vuelvo e insisto, el tema de todo lo que tiene que ver con abordar las experiencias pedagógicas y entonces cómo generamos estos espacios para los niños y las niñas, estos ambientes en clave de esas experiencias pedagógicas, queda allí súper en punta. Y ustedes tienen como red la oportunidad no solo de hablar, de profundizar en torno a esto, sino de recopilar información que permita sistematizar procesos en cuanto a esto y que impacte a nivel nación estos procesos específicos. Muchísimas gracias de nuevo, perdón por correr tanto, perdón si no profundicé nada de todo, No. Perdón si fui muy efusiva, me alegra profundamente y estoy muy emocionada de poder estar con ustedes, no saben cuánto. Un abrazo gigante. Cerramos con estas dos voces de dos maestras que queremos mucho, como a todas. Luz Helena Paredes, muchas gracias a ustedes por esta formación de gran importancia y vital para nuestro quehacer pedagógico. Y nuestra amiga maestra Mónica Monsalve, definitivamente la educación inicial en la ruralidad merece nuestra atención y apoyo en transformación. Desde que empecé como profe rural, se convirtió en un reto
y en una necesidad de transformación, y palabras como las de Diana solo nos dan más ganas de seguir trabajando. Un abrazo muy grande para todos, para todas, y seguimos en el camino.